Eso. Es la lista de partes y en todo caso alguna lo que hace el Gocinto, así que en realidad no lleva mucho tiempo lo que tienen que hacer. Pero bueno, espero 2 minutos más y vemos. Profe, buenas tardes. ¿Podría hacerle una consulta Adelante. sobre el Gocinto? Profe, Dale, David, ¿qué pasó? le hago una consulta. Por ejemplo, no sé cómo explicárselo. Puede ser, por ejemplo, un tornillo que se usa para un conjunto. ¿Cómo se hace en el Gocinto cuando ese mismo tornillo se usa para el otro conjunto? Montón de flechitas. Miles de flechas, porque suponete que casi seguro que el tornillo va a quedar en la base, salvo que vos fabriques tornillos, pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, si vos lo compras, en un Gocinto queda en el primer nivel, que se llama. Y a partir de ahí no sé cuántos utilizarás. Si usas 2, si usas 1000, saldrás con la cantidad de flechas al lugar donde se utilice. Si tenés la mejor de la suerte, los 1000 tornillos se utilizan en un solo lugar, y si tenés la peor de la suerte, saldrás con 1000 flechas a los 1000 lugares donde se usen esos tornillos. ¿Me explico? David. Acá se lo dibujé, no sé si se lo podría mostrar, a ver qué opina usted. ¿Y cómo hacemos? ¿Te tengo que poner como coanfitrión? ¿O lo mostrás ahí en pantalla? Que le permitís mostrar las presentaciones. No, acá lo tengo dibujado, acá en un tablerito, profe. Y bueno, ¿lo va a enfocar con la cámara o querés que te participe? Ah, ahí está. Está bien, está perfecto. ¿Cuál sería, por ejemplo, de ahí el tornillo? Ya, por ejemplo, digamos, este tornillo yo lo uso para hacer este conjunto, pero si yo necesito este tornillo a este conjunto, o sea, ¿qué hago? Tiro una flecha hasta acá, así. Sí, no, pero completa igual que la otra. Continua, no en punto. Continua porque es el lugar donde se termina utilizando. No, lo dibujaba continuo, digamos, para diferenciarlo, o sea, así. Ah, sí. Exacto. Y arriba va la cantidad de tornillos que va a cada conjunto. Claro, digamos, este usa, digamos, 3 y este usa 4, estoy tirando cualquier número. Perfecto, así sería, tal cual. Y hace una cosa más, mirá, no tomemos el caso como el ejemplo del ventilador, pero suponete que vos en el último nivel de producto terminado también uses tornillos. También terminás tirando una flecha hacia el producto terminado, hacela, listo, perfecto, y por algún motivo necesitas tornillos ahí, qué sé yo, 4, listo, tirás 4 tornillos directos. Eso te puede pasar con cualquier tipo de materia prima, puede pasar. Perfecto, profe, listo, esa era mi duda. Materia prima o, digamos, insumo, como, qué sé yo, como le querramos llamar, estándar, elementos estándar, como en este caso. Bien. Y por ejemplo, ahí nos dieron unos códigos bastante largos. Eso nosotros lo podemos, porque era, qué sé yo, 078-00990. Eso nosotros lo podemos, le podemos dar un número un poquito más corto o no en el trabajo práctico. Lo que pasa es que ¿en dónde querés usar ese número, ese código? Claro, el código que nos dieron en el trabajo práctico era un código, no sé, creo que eran como 5 números. No voy a poner los 5 números acá en el círculo, a eso iba, sino que yo le asigno un número. Asignarle un número del 1 al 2, al 3, al 4, cada nodo. Claro, y listo. hacer referencia en el dibujo tiene que verse ese 1, 2, 3, que hará referencia al número de código que estás diciendo. Está bien, estás hablando del nodo, está bien. Sí, bueno, eso acordate que vos tenés un número de referencia en la lista de piezas, en la lista de partes, en la lista de materiales, como quieras decir, o la BOOM. Vos vas a tener una referencia, como en todo, ¿sí? Y esa referencia vos después la utilizás ahí en ese lugar. Y lo que explicaba el Dani también la semana pasada, que vos cuando armás la lista, en un costado podés poner ese número de referencia en lista de partes, e incluso en un costado también podés hacer una tabla donde indique en qué nivel se encuentra esa pieza, o material o insumo. ¿Te acordás, David, de eso o no? Sí, o sea, podría ser, o sea, le tiro una columna y le asigno los números, como dijo el profe, y aparte que quede que el código que ya venía en el trabajo práctico, eso no lo modifico. Sirve como una referencia, digamos.
Claro, claro, exactamente. Entonces yo puedo agarrar, qué sé yo, referencia 1, tornillo. Entonces yo veo el nodo que hice uno y claramente deberían ser tornillos. Y cuando tome la lista de material y sume toda la cantidad de tornillos, tiene que coincidir con lo que vos pusiste ahí. En este caso no me acuerdo qué número usaste, pero poner 3, 4, 4, una cosa así, suma todo, listo, son 11. Te daría el total de la lista de material. Perfecto. Perdón, nosotros le habíamos mandado al profe Spar un mail y nos había respondido en el mail que adentro de cada nodo teníamos que poner el código de la pieza y no un número de referencia. No, o vos entendiste mal o Daniel se nos mamó cuando te contestó eso. No, Capaz si te él me entendió contestó mal eso lo es que por, sí. ha sido un error involuntario porque él no te pediría jamás eso. Ok. Ahora cuando aparezca lo hablamos, pero... Es muy raro que te pidan el código, por eso usás el número de referencia. De hecho, vos fijate que, qué sé yo, tomá estos ensambles de materiales que, qué sé yo, que a veces te envían o que vos comprás algo y que lo tenés que armar. Vos fijate que habitualmente encontrás el número de referencia y no toda la descripción o un código de una pieza, qué sé Sí. yo, depende de lo que armé. Sí, a mí también me parece lógico, pero bueno, nada, como le habíamos entendido eso al profe, que seguramente un error de entendimiento entre nosotros y el profe. No, seguro, aparte por mail va a pasar. Más de una vez, por eso es bueno que siempre en clase vayan preguntando y lo otro que vamos a manejar, después lo vamos a estar charlando, es por ahí brindar una instancia de unos 10 minutos en cada clase o una vez a la semana para estas dudas así de los trabajos prácticos, tanto digamos de las observaciones generales de correcciones como de la previa. La previa siempre la hace Daniel, las observaciones generales por ahí las hago yo, o sea, digamos, antes de la entrega Daniel les va a comentar en forma general un par de tips para que hagan el auro. Después que ustedes entreguen, yo corrijo y hago un par de comentarios generales de errores más comunes y de cuáles serían las soluciones posibles. No tiramos como una receta de solución porque lo que queremos es que piensen. Siempre recuerden eso. No siempre la forma en la que yo lo quiero resolver, digo, yo como Francisco no lo quiero resolver, por ahí aparecen formas mucho más creativas y, y no para que se aprendan un manual, ¿sí? Esto es así. Habitualmente todos los años siempre hay muchas formas de resolver los problemas que se le van a presentar. Creo que ahí está por preguntar algo, quiere preguntar Gianluca, ¿puede ser? Sí, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Le quería hacer una consulta con respecto a la BOM, porque en clases, por ejemplo, listamos la pintura para cada vez que se necesitaba pintar una pieza, eh, y según lo que yo entendí, debería ir la pintura una vez listada en la pieza con el total de mililitros, digamos, de esa pintura, y después en el diagrama de Ocinto yo voy sacando cada flecha según corresponde con la cantidad de mililitros de pintura que se corresponde a esa pieza. Sí, tal cual lo que le decíamos a David recién. Sí, está bien, pero me surgió solo porque en clase pusimos varias veces listada la misma pintura, nada más que con una diferente cantidad, digamos. No, vos en clase fue como ejemplo y el clase lo que se vio la Bill of Material. Cuando se llevó esa Bill of Materials, que no se debe haber llevado, no debe haber habido tiempo, si hubiésemos generado el gocinto de esa Bill of Material, seguramente ahí se hubiesen unificado la pintura. Y respecto ya que la pregunta que vos haces es buena, porque hay varios criterios en la calle de cómo usar las Bill of Materials. Hay gente que efectivamente, si la pintura está en varios grupos, está repetida en varios grupos por la cantidad que lleva en cada grupo. Y está repetida en la Bill of Material, el ítem, la denominación, el número de código. En un tiempo había personas que criticaban esa forma de armar una estructura técnica y sugerían que después que vos lo tuvieses armado en el sentido lógico, que no te va a equivocar y que es el sentido arborescente, como le llamamos al que vos estás planteando, o por niveles, le denominamos lo que es, bueno, ahora planchar a la estructura. ¿Qué significaba plancharla? Juntar todos los ítems que son iguales y ordenarlo inclusive por orden numérico en la Bill of Material. Vos leías la Bill of Material y no entendías un pomo de cómo era el producto. La ventaja del arborescente es que te ayuda más a interpretar el producto
y vos sin ser ingeniero de... Bueno, pasa que planchada nadie entiende nada, pero en la forma que Daniel les explicó la estructura del producto, armándola así por cada grupo, te ayuda mucho después en la calle, en las fábricas, en las empresas, al no usuario común de una bill of material, pero tomarla y entenderla, los efectos que él está buscando, para los fines que él está buscando. Armada de esa forma, porque no te queda duda de dónde va y cómo va. Lo que pasa es que antes Profe, Sí, perdón que lo interrumpa. Le quería consultar sobre la asistencia. No estamos pudiendo ponerla y no sabemos si son algunos o somos todos. Si usted sabe por no tengo idea. ¿Qué dicen todos? están poniendo en el chat que nadie puede. Yo por lo menos no puedo, pero en el chat los que pusieron no pueden. ¿Quién maneja? ¿Vos, Francisco, o Daniel, el AV? La V, Daniel, Ahí ¿qué Daniel pasó? No está. está pudiendo meter la asistencia. Pruebo igual. No quiero meter mano en lo que maneja Daniel, pero me fijo. O ¿Cuál es el sea, problema? no nos sale la opción directamente de asistencia. Nos sale como que no, como que está la fecha, pero no dice para seleccionar y poner asistencia. Bueno, ya nos vamos fijando eso. Sí, dame un segundo y voy entrando. Che, Daniel. Hola. Profe, disculpe, ¿podemos cerrar la idea que estaba comentándonos recién? Sí, la interrupción me descolocó. Daniel, estás con el micrófono apagado. Sí, de que antes las estructuras se criticaban porque no había elementos informáticos como ahora. ¿Qué tiene de contra la que está estructurada de esa forma arborescente? La ventaja es, ya le expliqué, que vos rápidamente entendés producto y cómo se van armando conjunto con conjunto hasta confluir a la unidad final y hasta confluir hasta el elemento más bajo que comprás. Todo eso lo ves claramente. Pero si vos justamente tomemos la pintura, vos ahí la vas a ver porque está con una lista que son de 20, 30 ítems. Pero en las fábricas las estructuras pueden tener 900, 700, 800 ítems. Entonces, parémonos en la pintura. Vos encontrás la pintura en un grupo y te dice 200 gramos. Ahora vos lo que te interesa es saber cuánta pintura necesito para en total. Y tenés que ir buscando grupo por grupo, ir sumando. Gracias a Dios ahora eso no sucede porque las tecnologías de los programas de software lo superaron. Ellos automáticamente te lo sacan. Pero tiempo atrás no. Entonces de allí era que decían, bueno, voy a armarla para que esté seguro que está bien así en forma decente. Y después la plancha, porque si no los sistemas no la entienden. Y si me compran 5 veces la pintura, cada vez que compran el ítem me lo compran. En lugar de ser más inteligente y cada vez que encuentra el ítem lo suma, que parecería lógico, y después comprar. Bueno, fueron avances que fueron haciendo en programación, supongo, por lo cual ya ahora cada vez se encuentran más las estructuras arborescentes y no planas. Antes era como que la estructura capa a capa era la plana, pero vos la leías y no entendía nada, vos veías. Y por el otro lado no es tampoco perjudicial que no entiendas nada, porque la estructura tiene que reflejar eso. Sin duda tiene que reflejar los ítems que vos necesitás. Y no hace falta cuando vos lees la estructura, dónde va, cuándo va. Para eso están las fichas de proceso y para eso están los planos. ¿Sí? Para saber a dónde va, cómo va. Eso lo sabés leyendo la ficha de proceso. Pero bueno, muchas veces nos acostumbramos, sobre todo en ventas, por ahí los vendedores son los que más usan la lista de partes para cuando falta un producto, te piden un motor que sea distinto, porque el usuario siempre quiere la cosa a su medida. Entonces, yo, por ejemplo, vendí durante muchos años motores. Entonces, querían un motor que tuviese esto, que no tuviese aquello. Y las fábricas te fabrican estándar, ¿viste? Después, si hay algo que le quieras hacer fuera de línea, bueno, a lo mejor se lo podés hacer, pero en principio son modelos básicos estándar. Entonces, a veces el vendedor, pues vos le preguntabas a los de ingeniería, no te dan artículos, ¿viste? Están en otra,
o te demoran en responder, y vos como vendedor a tu cliente querés darle la respuesta ya, porque detrás de eso seguro que está cerca una venta. No lo querés hacer demorar. Entonces medio hacer el trabajo del ingeniero de producto y de proceso inclusive. Agarraba la estructura de producto, te fijaba el motor que el tipo que vos le ofrecías y a manopla vos tenías notado los agregados que quería el cliente. Entonces entraba a escudriñar buscando ese número de partes en otras estructuras, a ver cómo podía ofrecerle otro motor si lo encontraba, y o ver si directamente la disponías de la pieza y se lo armaba vos en un tallercito aparte, le armaba, le agregaba ese conjunto y le decía al cliente, sí, lo tengo al motor, te agregué tal cosa, te cuesta tantos pesos más, cuando querés que te lo despache y cuándo lo pagás. El vendedor por ahí, en la parte técnica, ¿no? El vendedor técnico, y de productos así complejos, ¿no? Lo utiliza a veces la estructura de producto. Y ahí sí, al vendedor, en mi caso, no me hubiese servido la ficha de proceso porque me hubiese embarrado mucho, tendría que haber consultado, si no hubiese tenido las listas de productos en la forma que estas fábricas los manejaban, y yo tendría que haber andado preguntando cada cosa que me pedían. Y con la estructura armada de esta forma, medio que me la arreglaba yo solo sin pedirle nada a nadie, lo único que tenía que después buscar a alguien que me montara la pieza que me pedían extra o sacarlas, porque algunos que no querían tal cosa, bueno, te la saco. Pero son todas cosas que suceden, pero que no son fáciles de manejarlas, ¿no? Y que ya más de uno le va a tocar en su vida profesional lo que le estoy diciendo. Sí, Francisco, ¿pudiste ver qué pasa con la UG? O Daniel, no sé quién andaba con eso. Ahí ya les tiré en el grupo a ver si pueden probar, me están diciendo que no. A ver qué puede ser que esté pasando, ya lo repaso. Daniel está apagado, Daniel. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, dale. Es con respecto al trabajo. Cuando tenemos dos conjuntos, por ejemplo, el conjunto del soporte y el conjunto del motor, ¿dónde se ubican las piezas que los unen a esos dos conjuntos para formar el ventilador? ¿En uno de los conjuntos no sé, no se ponen? Por A ejemplo, ver, ¿cómo es la pregunta? En el trabajo tenemos, bueno, nosotros, por lo menos con mi grupo, tenemos dos conjuntos, un conjunto soporte y un conjunto motor. Las Sí. piezas que unen esos dos conjuntos, que son tuercas, arandelas y tornillos, ¿en dónde irían ubicados? ¿En ¿El uno de los nivel 1? conjuntos? No, al nivel 1 donde lo comprás. Después sí, la flechita que decía el dibujo que mostró ahí David en pantalla, en el cocinto son las flechitas, irán una para cada conjunto. ¿Me explico o no te estoy entendiendo? Sí, creo que sí. ¿Segura? Sí. Profe, Bueno, ¿se me escucha? sí. O sea que si nosotros tenemos unas Hola, tuercas y unos tornillos que... Ay, te estaba escribiendo, Daniel, que estaba mudo, que estaba muteado. hola. Sí, no, que no sé, otra vez me empezó a dar problemas para conectarme. Bueno, dame un cachito, Daniel. ¿Quién estaba hablando que lo interrumpimos? Yo. Sí. Que estas tuercas, que creo que son lo mismo que habla la compañera, las sacamos del nivel 1 y la flechita iría a cada una de las piezas del nivel 2 que fabricamos internamente. Si estas No, tuercas son las que unen estas dos piezas. al conjunto al conjunto que vayan o la pieza que vayan. Si una tuerca, supongo que va a ir a algún conjunto. Claro, ¿Sí? pero esta tuerca une dos piezas que se fabrican internamente. Sí. Y las dos están... Bueno, si las piezas se fabrican internamente desde el nivel 2 hacia arriba, conformarán un conjunto listo. sumado al tornillo que estará en el nivel 1. Listo. Ahí saldrán flechitas desde el nivel 2 y desde el nivel 1 para un conjunto que se armará con las piezas del interno más los tornillos. Listo. No sé si es así el caso, ¿viste? Pero Sí. ¿me entienden? Sí. Gracias. ¿Seguro? Me parece que me están engañando. Yo tenía una consulta también, puede ser, del TEP. Para los elementos que compramos,
para fabricar las partes de fabricación interna. Tenía duda de qué código y cantidad ponerle, porque en la clase vimos que por ahí se pesaban o se medían de un prototipo que no lo tendríamos ahora. E inventar la cantidad que sea algo lógico. No le va a No, pero poner. para. Ah, Yo recién me engancho, pero ¿están hablando del trabajo práctico que tienen que hacer del ventilador? Tal cual, profe. Y si ahí tenés las cantidades y tenés los códigos, ¿o no? En el recuadro inferior izquierdo, digamos que está lo de la materia prima para eso. Sí, Yo veía que dice 20 milímetros, por ejemplo. sí. Ese podría ser por ahí el dato, pero de código teniendo la duda y lo de cantidad para... No. O sea, espera, a ver, empecemos vuelta. ¿El código de qué tenés la duda? ¿De la materia prima? Claro, de esta materia prima. Está bien. Eso, Para la el materia producto prima fabricado. no tenés el dato. O sea, del código, no tiene código porque, digamos, es como un caso real. Vos tenés el código de las piezas del ventilador porque es lo que vos armás, ya lo tenés. Y la materia prima en este caso es como que la estás comprando afuera y no viene con ningún código. Entonces se lo tendrías que inventar vos. Ahora, como cantidades sí lo tenés, ¿o no? Perfecto, esas son las cantidades que se venden comercialmente, ya esos 20 milímetros que dice así ahí. Sí, espera que me estoy viendo me acá. habla de pintura y de milímetros, medio que no me cierra. ¿Lo estás viendo ahí al TP? Sí, sí. Sí, está bien. No, yo también me estoy ubicando, como vengo nervioso porque no me pude conectar. Sí, está bien, eso que es 20 milímetros, 1 milímetro, lee bien, dice diámetro, por ejemplo, el caño, diámetro 20 milímetros, pero no tiene la dimensión, lo que vos vas a necesitar para el ventilador. Eso sí, lo tenés que calcular vos, una cosa lógica, ¿no es cierto? En función más o menos del tamaño que tiene el ventilador. ¿Mm? Esa era mi duda, si inventaba un aproximado lógico. Perfecto. Sí. O sea, acá Che, Daniel, el inventar significa, no es que poner cualquier cosa, en un caso real eso lo vas a calcular, ¿te acuerdas cuando decíamos el práctico, cuánta pintura gasto para pintar la pala? Y bueno, pinto una pala y lo veo. En este caso no lo podemos hacer, bueno, imagínenlo. Y lo mismo con lo que es la chapa, lo que es el caño, ¿sí? Perfecto, profe. Daniel, Sí, perdón. había un alumno que se quejaba porque no le entraban los códigos Ajá, en en el el bocito. bolsito. Sí, Le digo, pero no tenía que poner código, poner una referencia, 1, 2, 3, y sí, en el dibujo poner. Es que sí. Spar nos dijo que teníamos que colocar el código en el nodo. Le digo, yo No, no. no. Alguien o lo entendieron mal a Spar o Spar estaba No, no, borracho no. el día ese. Te digo, en la comisión de lunes y martes dije eso justamente y he recibido varios mails que no tengo de qué comisión son, pero a todos le estoy diciendo eso que dice el ingeniero Córdoba. O sea, pongan, en este caso tenés los códigos de las piezas. En la lista de partes pónganlo. Y al lado pongan una columnita con un número de referencia. Entonces queda vinculado el código, en los casos de esto que lo tenés o en el caso que lo inventes, y el número de referencia, ¿no es cierto?, en una columna paralela al lado, y ese numerito lo pones en el GOSINT. ¿Mm? Porque si no, imposible, no entra. Bien. Che, Daniel, otra cosa. ¿Sabés qué está pasando con la UV? Ya está No, solucionado, profe. ¿Está solucionado ya? Sí, sí, ya se puede. Ah, bueno, lo mejor lo arregló Francisco. Listo, Daniel. Agarra la manija nomás. bueno, ok. Sí, ahí quedó lo de la asistencia, Daniel, disculpa, ¿Qué ya le metí. pasaba? ¿No se podía entrar? Faltaba la habilitación del automático para el alumno. Ah, qué raro, y bueno, eso lo había puesto todo teóricamente. Bueno, Bien. Profe, ¿le puedo hacer una consulta en cuanto al diseño del Gocinto? Sí, por supuesto.
hay muchas piezas que hay que comprar y son, no sé, creo que más de 20, y por ahí todas en un mismo renglón no entran. Se podrían hacer como el mismo nivel, pero en dos renglones, que se diferencien bien los niveles, Sí, sí, digamos. sí, sí, no hay problema. El problema, gracias. Bien. Bueno, ¿están viendo la filmina que estoy proyectando? Sí, profe. Perfecto. Con usted habíamos terminado el otro día el tema del bocinto, con el ventilador de ejemplo y todo eso, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Bueno, hoy vamos a completar o empezar, digamos, el tema que completa, que va de la mano con lo que vimos el otro día, la lista de partes y el bocinto, que es el tema este de clasificar y codificar los elementos que pertenecen a esa lista de partes y que definen un producto. Acá haciendo un poco de historia, este hecho de clasificar y asignar nombres, que es parecido a poner un código, arranca con los relatos que hay en la Biblia, donde dice que Adán le puso nombre a los animales y a las plantas. Acá por acá hay un cuadrito de algún autor imaginativo, porque en esa época no había foto, donde se lo ve a Adán, más bien parece conversando con la naturaleza, ¿no? Pero bueno, ustedes vieron que tiene que ver a Adán, los animales y las plantas con nosotros. Y acuérdense que cuando hicimos el ejemplo del ventilador le fuimos poniendo nombres a las cosas. Algunos nombres ya lo sabíamos porque son de uso común, como una pala, como un gancho, un mazo de cable. Y había otros que por ahí no los teníamos tan en la mente y es como que no es que inventamos la palabra, pero buscamos alguna palabra adecuada para designar a una pieza o a un elemento. Después, acá también avanzando un montón en la historia, encontramos que Aristóteles le puso nombre a los elementos básicos de la Tierra: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Y yéndonos muchísimo más años en la evolución de la historia del hombre, podríamos decir, como un ejemplo de tantos que hay, la forma de ordenar una biblioteca. En ese caso, primero vamos a clasificar a los libros y después, una vez que están bien clasificados, vamos a ponerle un código, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo vamos a clasificar? Y probablemente por los temas que toquen, si son libros de matemática, de física, de planificación y control, de historia, etc. Y después, dentro de cada uno de esos temas, podemos dividirlos por autor, o por editorial, por la fecha de edición, por el idioma en que están escritos, etc. Alguna característica de los libros que nos permitan, clasificándolos según esas características, organizarlos y después ponerle un código, igual que pasa en la biblioteca, poderlos ir y identificar y encontrarlos, ¿sí? Bien. Acá, esto es un resumen, le aclaro, muy breve de toda la teoría que tienen ahí de material de estudio en la UB, que por favor léanlo porque es interesante, incluso le va a ayudar después también para resolver el trabajo práctico, y ocuparía mucho tiempo de clase, ¿no es cierto?, si lo detalláramos a todo el material que hay. Pero vamos a decir así para, digamos, tener presente un poco los autores que lanzaron, digamos, o se dedicaron a codificar elementos, y sobre todo en la parte industrial, que es la que más nos importa a nosotros, y una actividad, digamos, que no es muy antigua, porque recién al final de los años 40 se empezó a aplicar, digamos, este criterio de codificación, que parece muchos años, pero en los años de evolución del ser humano son pocos años, ¿no? Bueno, entre los autores tenemos a Mitrofanov, que es de la Unión Soviética,
Brish, que es de Gran Bretaña, Opitz, que es de Alemania Occidental, y hay otros más que no los nombramos en este momento. Por otro lado, hay sistemas de codificación que se consiguen, digamos, son comerciales, digamos, se pueden encontrar para adquirirlos, y los nombres de estos son Mi-Class, Multiclass, Woso, Code, D-Class, y también hay cientos más, ¿no? Mitrofanov, este hombre de la Unión Soviética, había creado un sistema para células de producción en grupo, o sea, la llamada tecnología de grupo, y facilitar el diseño de los conjuntos de herramientas. Estas herramientas son las que permiten fabricar elementos o piezas. Y cuando hablamos de tecnología de grupo, que es un tema que vamos a ver más hacia fin de año, tecnología de grupo son grupos de piezas o productos que tienen en común la forma de ser fabricados. Un ejemplo rápido sería que casi todos los engranajes que tienen en común, y bueno, que tienen dientes, por lo tanto deben fabricarse con máquinas dentadoras, máquinas afeitadoras, brochadoras, o sea, tiene una tecnología propia de ese tipo de piezas. Como así a lo mejor un eje tiene en común no solo la forma y el tipo de pieza, sino que para obtenerlo las maquinarias que se usan son todas máquinas de herramientas que trabajan por revolución, y serían tornos, serían perforadoras, serían rectificadoras, fresadoras. Entonces, bueno, pensando en estos agrupamientos por grupo de tecnología, Mitrofanov creó una serie de códigos para poder identificar las herramientas de estos grupos de tecnología y en definitiva poderlos gestionar, poderlos manejar, incluso a la hora de diseñar, asignarle un código que significara algo y en definitiva después poder encontrar esos elementos o los diseños de esos elementos a la hora de usarlos. De la misma forma que dijimos con los libros recién, ¿no? Después Opitz, para investigar la distribución de las formas y tamaño de las partes, fue que creó otro tipo de código. Brish está más bien orientado hacia recuperación de diseños. ¿Qué es esto? Cuando una empresa comienza a trabajar y empieza a diseñar sus propios productos, y bueno, va diseñando eje, va diseñando arandela, va diseñando engranaje, va diseñando carcasas. Y bueno, y si no hay un criterio de codificación, esos planos antes eran en papel, todavía se sigue usando ese sistema de tener los planos en papel, y si no, hoy en día en un archivo informático. Pero claro, uno es como cuando nosotros trabajamos en la computadora, vamos haciendo archivos y archivos y archivos y le ponemos el nombre que nos parece en el momento, y después el día de mañana cuando lo queremos recuperar para usarlo para otra cosa o para tomarlo de base para otro documento, muchas veces no los encontramos. Entonces Brish hizo un sistema de codificación para que cuando uno buscara, por ejemplo, un engranaje, no tuviera que buscar si había 10.000 diseños, los 10.000 diseños, sino que ya estaba orientado el código a indicar cuáles eran los engranajes. Entonces a esa hora de buscar ese diseño, no buscábamos entre 10.000 elementos, sino tal vez entre 1.000 que eran con la característica de engranaje, ¿sí? Después, hay algunas cosas así que son tipo comentarios, que esto de hacer código, de diseñar códigos o crear código, es una cuestión casi de preferencias personales de la persona que se está abocando a hacer un código. Entonces termina siendo una cosa bastante poco factible de crear una norma. De hecho, no hay una norma universal que uno diga, bueno, con esta norma yo puedo crear códigos para cualquier cosa. Y de hecho, el universo a codificar, que es cualquier cosa, desde los animales y las plantas, que Adán le puso nombre, hasta cualquier
elemento que maneje una empresa industrial o un supermercado o un comercio mismo. Entonces es muy, muy difícil crear una solución universal. Entonces, por el contrario, y es lo que estamos diciendo, las soluciones son muy particulares y a veces atípicas, ¿no? Vamos directamente aquí. Los códigos pueden ser de 3 tipos: numéricos, alfabéticos o mixtos. No hay otra cosa. Siempre vamos a encontrar, y de hecho ustedes cualquier código que puedan ver en cualquier elemento que lo tenga grabado, van a ser de alguno de estos 3 tipos. Y pregunto acá como para que no se aburran, ¿cuál de estos 3 códigos les parece que es más fácil a la hora de digitarlo, a la hora de usarlos? Con la aclaración, ¿qué quiere decir digitarlos y usarlos? Usted imagínese en un supermercado, cada vez que se factura, digamos, que se pasa por la caja, se debería digitar el número del artículo, ¿no? A veces está facilitado porque los artículos tienen un código de barra, que no es más ni menos que el código leído en una forma electrónica, una forma más práctica. Pero si no contara con un código de barra, habría que digitar el código a mano, en un teclado. Y en una industria, cuando se están procesando elementos, no todos los elementos, y yo diría que casi ninguno, tiene código de barra, ¿no es cierto? Yo compro arandelas, compro chapa, compro pintura. Difícilmente esos elementos van a venir con un código de barra. Entonces, cada vez que mando el material o recibo el material del proveedor, tengo que digitar el ítem que entró, cantidad tanto, y lo meto al almacén. Del almacén lo saco y lo mando a la línea de montaje o de fabricación, vuelta a digitar. Rechazo algunos elementos porque se dañaron o porque estaban defectuosos, vuelvo a digitar. Y así estoy todo el día haciendo miles de transacciones en un sistema informático donde digito los códigos de los elementos o productos que estoy manejando, ¿sí? Entonces, en este entorno que le estoy dando, la pregunta es, ¿cuál les parece que es más fácil o más amigable con este hecho de digitarlo y manejarlo? El numérico. Bien, porque es muy fácil, ¿no? Lo que estoy preguntando, pero... Porque para el numérico con 10 teclas ya podés digitar todos los códigos, en cambio con alfabético ya tenés 27 y con mixto 37 y hay menos margen de error también. Perfecto. Reducir el margen de error porque son menos dígitos, de hecho son números, y además el teclado, si fuera un teclado común de computadora, los números están todos juntitos a la derecha, entonces también hasta el movimiento, si ven mis manos, no es lo mismo poner un número, ir allá a buscar una letra, poner otro número, otra letra, número, letra. Todo ese espacio que recorremos con el dedo para digitar el código, es tiempo que se gasta. Y como dije, a veces hay miles de transacciones en el día, y entonces si vos demoras, qué sé yo, el doble en digitar un alfanumérico que un numérico, al final del día, en vez de 1000 ítems, pudiste cargar 500. Y los 500 que no pudiste cargar hoy, los tenés que cargar mañana. O si no, necesitas 2 personas para poder hacer el trabajo y que no te vaya quedando cosas de cargar pendientes, digamos, y diste mucho de poderse cargar en el momento que hace falta. Y eso después trae problemas de que el stock no está alineado con la realidad, o por ahí no podés despachar una mercadería porque no alcanzaste a digitar en el documento, en la factura, en el remito, etc. Pero, desgraciadamente, los códigos hay de todo tipo. Digo desgraciadamente porque cuando no es numérico, perdón, la carga es más lenta y puede llevar a equivocación. Profe, una consulta. Sí. Los códigos que nombraba usted, los de barra o los mismos QR, ¿en qué clasificación entraría de código? Nada, es un código, o sea, es un código, digamos, entra en la categoría de código,
Lo que pasa es que no es un código que se digita, sino que tenés que tener un aparato que lo pueda leer. ¿Me entiendes? Digamos, no lo lee el ojo humano. Un código de esto que dijimos, numérico alfabético mixto, lo lee cualquier persona normal, digamos. En cambio, esos otros códigos, tenés que tener una interfase, digamos, electrónica para poderlo leer, óptica electrónica. Pero tienen la ventaja de que son instantáneos, digamos, teniéndole el aparato, se lee instantáneamente. No hay que demorar en digitar a veces 6, 7 números, 10 números. Lo mismo sería la información que viene en una banda magnética. Porque en definitiva una tarjeta de crédito de un banco, qué sé yo, lo que está leyendo ahí es un código que está representando el número de cuenta, el cliente que es, digamos, para que lo identifique y le pueda hacer un débito, digamos, o entregarle dinero si fuera el caso de una tarjeta de débito, ¿no es cierto?, de un banco. Pero son categorías, códigos. Y que justamente se inventaron, la tecnología permitió desarrollar ese sistema porque ahorra mucho tiempo justamente y evita digitación de datos por parte de un ser humano, que siempre es más lento y menos eficiente. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Perfecto. De hecho, te comento, hay empresas de producción industrial, por ejemplo, que a medida que van fabricando un producto, le van poniendo códigos de barra a las distintas partes, y cuando va saliendo de cada una de las etapas, por ejemplo, de producción o de montaje, al final se van leyendo los códigos, entonces va descargando incluso las piezas de la lista de parte correspondiente, entonces a medida que se va fabricando el producto, se van descontando los elementos, los ítems que estaban de almacén, digamos, en la posición del sistema informático, estaban en almacén, en el depósito. Entonces, cuando vos lees el código de barra, y el caso más grande es un automóvil, cuando sale en la punta de línea, tiene un código de barra que cuando es leído, el sistema dice, se completó un auto más, y descarga las 10.000 piezas que tiene el auto del almacén. Automáticamente se actualiza el stock. Así que imagínate, en el acto estás descargando 10.000 ítems del almacén automáticamente. ¿Sí? ¿Quién hablaba? Dani, ahí te decía, de esa forma, digamos, por ejemplo, hoy se están haciendo las declaraciones de producción en el caso nuestro, la parte alimenticia, es tal cual lo decís vos, con un código de barra que tiene en su, digamos, en su base el código de barra, tiene el código del producto, más un lote asignado que lo hace único al producto, ¿no? De hecho, eso también sirve para la trazabilidad del producto. Claro. Inmediatamente que vos haces la declaración, te hace el consumo de todos los materiales digamos, del stock del depósito para llevar también esa parte. Y por ejemplo, esto que vos comentás, que parece tan simple, digamos, en muchas fábricas actualmente el sistema está, y cuando vos lo ves es manual, es una persona que tiene que hacer la etiqueta, pegarla en el producto, e inmediatamente hacer la lectura de código de barra. Pero ya se está trabajando en industria, la famosa industria 4.0, que la veíamos lejos, y hoy por hoy la conformación de un pallet se hace en forma automática, es decir, piso y alturas de pallet. No sé si lo han visto, por ejemplo, de cajas que se traban, que tiene una forma de cómo trabar la caja para que no se caiga, y qué sé yo. El propio filme de Stretch lo hace un brazo robótico. Y la llegada a la punta de línea que vos decís, que se hace a través de todo rodillos de transmisión, la etiqueta la pega sola un equipo, ¿sí? Y un robot hace la lectura de la etiqueta, y de la otra punta de la línea viene otro robot, un robot paletizador guiado por triangulación, y lo retira el mismo robot y lo deja en un punto del depósito, que ya está definido en la misma declaración, te definen dónde dejarlo. No es que lo coloca en posición de rack, simplemente va al pasillo del rack, lo deja en ese lugar,
Y ahí en ese lugar ahí ya viene un operador que levanta ese rack, pero que tampoco opera el equipo. Simplemente hace la lectura del código de barra y el equipo le dice a dónde llevarlo de la fila de ese rack, ¿sí? A ver, para algunos parecerá poco, para otros parecerá mucho. Hoy les puedo llegar a decir que un montón de industrias no tienen ni siquiera código de barra, o sea que, digamos, para lo que yo puedo ver hoy por hoy, que es una declaración manual, a poder ver otra planta que ya está con ese tipo de declaración, y que en el camino dejó de lado 12 puestos de trabajo por turno, es mucho, ¿sí? Es mucha reducción de mano de obra directa. Piensen en sueldos, digamos, hay que pensarlo en términos de sueldos y en términos de inversión de equipo, ¿no? Lo que vos estás comentando. Nada, comentario para que sepan. En Córdoba hay todas las cosas que se imaginen, desde lo más manual y cero declaración hasta estas cosas que comenta Daniel. Bien. Acá estaba viendo que le digo, cuando quieran comentar algo, bienvenido lo de los alumnos, porque a veces ustedes en la empresa que trabajan o si quieren por ahí dar un ejemplo de la vida real, lo digan directamente. Ahora, como hablaba Francisco, yo pude leer el chat y acá Andrés Figueroa dice, los ID del Zoom son alfanuméricos y dice con mayúsculas y con símbolos encima. O sea, es una codificación bastante difícil de codificar, perdón, de digitar, ¿sí? Pero bueno, es un ejemplo más, estamos rodeados de código, todo el tiempo nos estamos moviendo con códigos, ¿no? Profe, igual yo creo que los códigos de Zoom, que, digamos, sirven a un propósito, si tienen todos esos números y letras, o sea, si usa mixto, supongo que será por la cantidad de reuniones que se pueden llegar a hacer, o sea, Claro, si no, claro, si fuera solo numérico. Perfecto, multiplica exactamente la cantidad de posibilidades de código, ¿no es cierto? Si hacemos un código de 3 números, ahí vamos a tener 999 posibilidades, ¿no es cierto? Aún, o sea, podrías Empezamos hacer de millones. ¿Cómo? Que podrías hacer también millones de números, también pero te quedaría larguísimo. En cambio, si Claro, por ahí puedes hacer más corto. claro, claro. Por eso aparecen los alfabéticos y hasta, como vos decís, el de Zoom agrega símbolos y cosas porque extiende mucho más la capacidad del código, ¿no es cierto? Pero bueno, después a la hora de digitarlo son casi... Ingeniero, disculpe. Sí, yo soy Andrés Figueroa y estaba escribiendo eso con respecto a lo que decía ese tema, ¿no? Y más ahora que en la actualidad estamos usando para la cuenta del mail, para el home banking, para Ciudadano Digital, para entrar a la VD. Y es como que hay veces que uno se satura y tiene que tener todo anotado porque si no, no llega. Y uno quiere usar una clave simple, por ejemplo, no sé, 78-20-20. Y después el mismo programa nos empieza a exigir, no, tenés que poner mayúsculas, tenés que usar un carácter especial. Y bueno, sí, hay una dificultad. Yo trabajé en una empresa que hacíamos tarjeta de crédito. Y sí, la tarjeta en la banda magnética tiene 3 tracks, track 1, track 2 y track 3. Y el track 1 es numérico y el track 2 es alfanumérico, que van los nombres, el apellido, la fecha de vencimiento. Bueno, y eso se lee y se identifica. O sea, hice millones de tarjetas de código barra. Y también se usaban para, bueno, el famoso disco plus, que ahí identificaba el usuario con cada número, y bueno, y así lo hicieron millones de empresas, y bueno, así se da. Solamente era eso. Está bien, Andrés, decime tu usuario de home banking, porque ahí me anoté 717820, entro ya. No, ya lo uso alfanumérico y con mayúscula. Ahí la transferencia bancaria que le hacen. Francisco, Andrés, ¿estás escuchando, Andrés? Disculpame, Daniel. Sí. ¿Me estás escuchando, Andrés? Sí, sí, escucho. Fíjate ahora si podés dar asistencia. Ya Daniel. Tengo presente, ya puse. Ah, bueno, porque vos me escribiste por ahí que no podías hacerlo. Bueno. Dale. Bueno, de todos modos, tarde Francisco ya le entré a la cuenta y me hizo una transferencia de 100.000 pesos a la mía, así que gracias por la clave. Bien.
Un mango. Bueno, en definitiva, para continuar con esto, y que ya sabemos que estamos rodeados de código y cada vez usamos más, a la hora de hacer un código, un sistema de codificación, la clave es, como dice acá, mantener un punto de vista. ¿Qué es un punto de vista? Un objetivo de qué es lo que se quiere codificar. Primero tenemos que saber cuáles son los elementos que tenemos que codificar. Y después tomar un criterio. Si el criterio que tenemos es para, por ahí, contar la cantidad de elementos es una cosa, por ahí si queremos tener detalles más específicos, más técnicos de un elemento, por ahí el código tiene que estar encarado de otra forma. O como dijo recién el compañero de ustedes, a lo mejor en una tarjeta de crédito, ¿cuál es el punto de vista? Y bueno, identificar al usuario, identificar la cuenta, hasta la fecha de vencimiento, porque si esa tarjeta la usa fuera de la fecha de validez, la tarjeta no va a funcionar. Entonces eso sería definir un punto de vista concreto, y lo que yo siempre digo, cuando en cualquier índole, ¿no? Cuando uno trata temas, sobre todo en una organización como es una empresa, como es una industria, cuando uno fija un punto de vista, no solo para el código, sino para hacer una lista de partes, para hacer un gocinto, por un programa, cuando empecemos a ver la parte de programación, ese punto de vista tiene que estar claro cuál es el objetivo que persigue y mantenerlo siempre, porque si yo cambio el punto de vista, se hace lío. Es como si la tarjeta un buen día dijera, no le pongamos más en el código el nombre del tipo, mientras que en todas las anteriores hasta ese momento se había tenido en cuenta el nombre de la persona. Ahí estaríamos cambiando el punto de vista, ¿sí? O sea, cuál fue el criterio por el cual creamos ese código. Bien. Con todo esto que venimos diciendo, llegamos casi a la conclusión que en muchos aspectos esto de clasificar y codificar es un arte intuitivo. Y es lo que decía yo, no existe un libro, no hay normas, no hay nada que nos diga, che, así esta es la forma que se debe proceder. Sí, como vimos, hay autores que han hecho códigos para algunos fines determinados, y hay algunos hasta sistemas de código que son comerciales, pero la mayoría de las veces no se adaptan a los casos que nosotros deberíamos codificar. Entonces termina siendo la solución al diseño de un código una cuestión casi intuitiva, artística, de la persona que se ponga a hacer ese trabajo. De todos modos, no es tan terrible el tema, porque hay algunas cosas, como son las características que tiene que tener un sistema de codificación para que sea satisfactorio, o sea, para que funcione, y que son tres. Son exclusión mutua, capacidad y consistencia. ¿Qué quiere decir que tenga exclusión mutua? Quiere decir que un código represente un solo artículo. Y cuando miramos el artículo, ese artículo tiene que tener un solo código. ¿Sí? Y el caso, por eso puse la fotito acá de un DNI, el DNI que tenemos cada uno de nosotros. El código, o sea, el número, representa solamente una persona. Y esa persona tiene únicamente un solo código, o sea, un solo número de DNI. ¿Qué pasaría si que no se cumpliera esta exclusión mutua? Si, por ejemplo, hubiera un código que representa dos artículos distintos. Y son un montón de problemas en un montón de áreas, profe. Claro. Industrialmente podemos tener problemas en la gestión del stock. Claro. Para decir algo, ¿no? Sí, como mínimo, claro. Y no solo el stock, sino imagínense, dijimos que la lista de partes es una representación en modo de lista o en modo de gráfica, que si hablamos del gocinto, es una representación de cómo está compuesto un producto. Es como si fuera la traducción de la foto del producto a un sistema técnico que lo podemos leer, lo podemos interpretar. Y en ese sistema, ese numerito de referencia que...
¿Sí? El profe cogió la nota muteado. Ah, bien. No, pensé que alguien estaba preguntando algo. Bien, decía entonces que, acordémonos esto que dijimos de la lista de partes y del gocinto que representan a un producto. Y cómo está compuesto. Si hubiera dualidad en los números del código para representar un artículo, no se pueden poner dos códigos, se pone uno solo. Al momento de crear la lista de partes se pone un código. Pero después, si ese código representa a 2 o 3 artículos, va a querer decir que el tipo que va al almacén y busca ese número, ¿no es cierto?, de código, y lo va a tomar y lo va a mandar a la línea para producir, ¿no es cierto? Pero a veces va a encontrar la pieza A y otra vez la pieza B, porque el mismo número representa 2 cosas. Cuando estamos diciendo 2 cosas, son 2 cosas distintas. Entonces se empieza a hacer lío. Por ahí va a parar una línea, puede decir, che, me han traído un tornillo que no entra, no es la medida. ¿Qué pasa? Y bueno, van al almacén, no, sí, el número que pide lista de parte es ese, está bien, está bien. Hasta que a veces en la fábrica lo hemos vivido, que hemos trabajado en fábrica, hasta que algún memorioso, que son muy hábiles los que trabajan en los almacenes, lo tienen bien identificado en su cabeza. Ah, no, dice eso está con error. No, el tornillo es el otro, es aquel otro. Bueno, ¿qué hay que hacer? Inmediatamente solucionar el problema, o sea, mandar el tornillo correcto para que la línea arranque, pero después hay que ver por qué tiene ese código representa 2 cosas. Eliminar ese error para que nunca más ocurra, ¿no? A la hora de comprar, se va a comprar mal, ¿no es cierto? Entonces, cualquier error en este sentido de que no haya exclusión mutua trae grandes problemas, y grandes, ¿eh? Podemos parar una línea de producción y tener pérdidas millonarias por un error de esto. Después, otra de las características es la capacidad que tiene que tener el código. O sea, que tiene que tener una cobertura apropiada y completa. ¿Qué quiere decir eso? Que la cobertura, lo que permite representar el código, albergar el código, sea aplicable a todo el universo, o sea, a todos los elementos que tenemos que codificar. Porque si hay algún elemento del universo que nosotros debemos manejar no se puede codificar, y estamos listos. Va a volver a haber problemas de stock, de parada de línea, de comprar mal. Y en ese caso también lo grave es que si el código no tiene la capacidad adecuada, quiere decir que estuvo tal vez mal diseñado. Entonces empiezan a aparecer y dicen, bueno, hagamos un código nuevo con 2 dígitos más para que tenga mayor capacidad. Y ahí sonamos. Porque una empresa, si estuvo trabajando X años con un código y de bien que está, se crea otro, y sonamos. Empieza a ver la equivalencia, el código viejo, el código nuevo, y chao. Aparte, hay otro tema, que una fábrica industrial produce miles de productos y los empieza a mandar al mercado. Después de un par de años que está vendiendo cosas en un mercado, si cambia el código, después cuando hay que, digamos, el mercado pide repuestos, pide elementos para reparar aquellos productos que están ya en funcionamiento en la calle, si se cambia de código, se arma un lío fenomenal. Y por último, y yo no me canso siempre de remarcarlo, para mí el más importante de todo, que es la consistencia. ¿Qué quiere decir? Que un código sea consistente, quiere decir que está basado en características permanentes de los elementos que uno clasifica. ¿Sí? Si no está basado en características permanentes del producto, el código no va a funcionar. Y para eso he puesto estas fotitos acá. Yo pregunto, ¿qué característica podemos dar de esta flor? La que está acá primero. ¿Como permanente en color? Podría ser, ¿no es cierto? Fíjate vos, acá empezamos a ver que esto es un arte y es algo bastante personal de quien lo vea. Vos decís el color, estaría perfecto, pero ¿qué pasaría si esta flor a los 2 días de nacer, de este color, cambia a rojo?
y al quinto día cambia a amarillo. Y ahí hay flores que son así, ¿no es cierto? Entonces yo identificarla por el color no es permanente, porque como la flor tiene esa particularidad de cambiar de color, si yo digo que es lila, a los 2 días la voy a ver roja, y a los 5 la voy a ver amarilla. Entonces el código me va a estar diciendo lila, y yo la puedo ver de 3 colores diferentes en función del tiempo que pasó. Entonces no sería una característica permanente el color, ¿sí? ¿La forma, profe? La forma, bueno, perfecto, suponete, llámale forma o yo lo veo, me hace acordar el ventilador, supongamos que siempre tuviera X pétalos. Entonces por ahí podríamos identificarla, si nunca cambia la cantidad de pétalos, por la cantidad de pétalos que tiene, ¿me entiendes? Ahora, si la flor va cambiando de cantidad de pétalos, no sé si existe eso, no sería una característica permanente, ¿sí? Y yo pregunto, de todos los elementos, las 2 flores, la pera y el zapallo, ¿qué característica permanente podríamos encontrar comunes a los 3 y que nos permitiría definir lo que se llama una familia, en este caso de productos, que una familia es un grupo de elementos que tienen características en común? Vegetales. Vegetales. O sea, que son plantas. Perfecto, sí, plantas, vegetales. O sea, fíjense, si tuviéramos que encontrar, dijéramos, bueno, esto lo voy a clasificar en una familia porque tengo un negocio, un vivero que vende frutas o plantas en general, frutales, flores, etc. Entonces, para formar una familia de los productos que yo vendo, que son vegetales, eso sería una característica permanente. Y fíjense que acá me independizo del tipo de producto, si es una fruta o es una flor, me independizo de los colores, pero esa característica de vegetales es permanente y no va a variar nunca. Bien. Y en los productos industriales lo mismo, ¿no? Hay que buscar una característica que sea permanente. Si no, no sirve. Si yo, por ejemplo, hubiera dicho como característica permanente, esta flor la cultivó el vivero Jardín de las Flores. Estaría bien esa característica que fue, digamos, criada, plantada esa flor en el vivero donde está siendo vendida, por ejemplo. Y no, profe, se podría tomar como si fuera un proveedor, por ejemplo, y un proveedor no es permanente. Claro, pero ahí está, o sea, si yo digo que es de tal vivero, que puedo ser yo o puedo ser un proveedor, eso no es permanente, porque puede haber un montón de flores exactamente iguales a esa, que vienen de distintos viveros, de distintos proveedores. Entonces, si yo lo compro a Juan o lo compro a Pedro, como eso es variable, el código va a variar, pero lo que yo quiero representar es una sola flor o una sola planta. Entonces, esa característica de dónde se plantó o dónde la compré, no es permanente. Es lo mismo que pasa en los productos industriales. Si nosotros a la paleta del ventilador en el código le ponemos que la fabricamos, estaría mal, si bien la fabricamos, pero estaría mal porque el día de mañana se nos rompe una máquina y dice, bueno, a partir de ahora no la fabricamos más, la compramos hecha. Y la paleta va a ser la misma, pero si le ponemos ese atributo, esa característica que no es permanente, si la compro va a tener un código y si la fabrico va a tener otro. Y eso está mal. Bueno, volvemos a los problemas de stock, los problemas de gestión que nos provoca variar los códigos, siendo que el artículo es siempre el mismo. Bien, entonces estas 3 características son básicas para que el código funcione bien. Y hay otras cosas que son preferibles, no es como que son obligatorias, pero es preferible. Una que sea numérico, ya lo vimos, lo justificamos, se entiende fácil. Otra de las cosas preferibles es que el código siempre tenga la misma longitud. ¿Por qué? Porque hay empresas que
por distintas razones, porque el código le quedó corto y crearon uno nuevo, o porque absorbieron, compraron otra empresa distinta y traía su codificación, entonces mantienen la codificación de la otra empresa y mantienen la propia. Entonces uno encuentra, yo trabajaba en Fiat y Fiat se había unido con Peugeot en un momento y dio lugar a la empresa llamada Sebel. Y bueno, Fiat tenía código de 6 números y Peugeot tenía, creo que eran 9 y 11. Entonces había longitudes diferentes. Entonces produce muchos problemas, hasta incluso el sistema informático, si todos los códigos son de una misma longitud, cuando vos suponete que son de 6, cuando digitas 5, como falta uno, el sistema se queda, el cursor se queda parpadeando, como diciendo falta un número. Y si pone un número más, bueno, no lo toma en cuenta porque ya entró el número. Si pusiste los 6 números, el pone un séptimo, no lo toma en cuenta. Pero el sistema te ayuda, digamos, a filtrar posibles errores. Ahora, cuando vos tenés código de un montón de dígitos y todo diferente, y el máximo a lo mejor es de 11, vos cuando vas por el 8, el sistema no te advierte que ya cargaste el número o nada, porque cuando hay 6, entra, cuando hay 7, entra, cuando hay 9, entra, cuando hay 11, entra. En cambio, cuando es de una sola longitud, si vos no llegás a esa longitud exacta, el sistema no toma ningún número. Amén, bueno, de la confusión, ¿no es cierto? Que la gente cuando lo usa nunca sabe si está bien que sea de 9 o que sea de 7, ¿sí? Después, el nombre de código no debe ser excesivamente, perdón, el nombre. Sí, aquí dice el nombre, sería la longitud, en definitiva, del código, o sea, la cantidad de dígitos, no debe ser excesivamente largo. A pesar de eso, vemos que hay códigos que son larguísimos. Mientras más simple sea el artículo, o sea, los elementos que queremos representar, más simple será el código. Porque hay códigos que son, por ejemplo, para identificar elementos químicos, composiciones químicas, y bueno, son complejísimos, y obviamente el producto es complicado, pero después, si el código está bien hecho, lo va a representar. Pero las personas que después manejen ese código tienen que ser especialistas en entender de esos ejemplos que estoy dando de cuestiones químicas para realmente dar buen uso a ese código. Entonces, por el contrario de esa complejidad, decimos que el código debe ser manejable por personal no especializado. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Pues imagínense en una empresa el que va a cargar un dato en un teclado, o sea, no tiene que tener ninguna especialización de nada, simplemente leer el número y digitarlo, ¿sí? Y después, si tiene que entender qué significa ese código, tiene que estar basado también en características que sean simples de interpretar, ¿no es cierto? Simples de ubicar el producto para que ese código realmente sirva. Bien. Después, sí. Con un artículo simple. ¿Cómo? ¿A qué se refería con un artículo simple, como nombraba ahí? ¿Que un artículo simple debe tener un código simple? Claro, y un artículo simple se refiere, o sea, si el artículo tiene pocas características, suponete el ejemplo de la flor. Si vos querés, sos un licenciado en botánica, y bueno, va a pretender, no soy botánico, claro, pero va a pretender identificar si viene de bulbo, de semilla, si es una planta aérea, si es una planta terrestre, si es invernal o es de verano. ¿Me explico? O sea, lo podés ver, si viene el producto de flor siempre, si vos querés darle toda esa complejidad, el código va a resultar complejo y largo. Por favor, alguien que está con el micrófono abierto y con el teléfono. ¿Me explico? Entonces eso sería una idea de algo complejo. Digamos, si yo al producto lo veo como un botánico que le va a ver esa complejidad porque él tiene ese conocimiento, entonces el código va a ser complejo, va a ser largo, va a ser difícil de interpretar. En cambio, si vos lo identificás una flor para un vivero, y como dije yo, va a decir que es un vegetal, porque el vivero va a tener vegetales, va a tener
humus, que digamos es algo inerte, va a tener maceta, va a tener herramientas de jardín. Entonces yo en un vivero lo único que quiero es saber qué es una flor, ¿no? Y alguna otra característica muy sencilla para ubicar esa flor, y nada más. Entonces el código va a ser mucho más sencillo. Y lo va a poder interpretar un operario, cualquier persona que esté trabajando, digamos, y usando ese código. ¿Mm? No sé, ¿te queda claro el concepto de simple? Sí, sí, profe, me queda ahora la duda si, por ejemplo, estas características son para un solo código de toda la lista o para todos en general. O sea, ¿todos tienen que tener el mismo largo o solo los de una familia, por así decirle? No, lo ideal sería que todos los códigos sean iguales. Eso es lo ideal. A veces no se puede. Depende, por eso depende mucho de la complejidad y de lo que vos quieras informar del producto. No es raro, que está bien lo que está orientada tu pregunta, que a veces puede ser que haya familias que son más difíciles porque son más complejas y esas familias tengan un código más largo que otras, ¿me entendés? Eso se da. Pero tiene esto de lo que decimos preferible, el mismo largo, no lo va a cumplir. ¿Sí? Claro, profe, ahí era mi duda, pero ahí quedó claro. Sí, perfecto. Bien. Acá en cuanto a la estructura del código, ¿qué es la estructura del código? Es cada dígito que tiene, va componiendo, supónganse que tenemos 6 dígitos, esos 6 dígitos son la estructura del código, ¿sí? Y se pueden encontrar estructuras del código que se llama jerárquica, donde un dígito depende del valor del dígito anterior. Y esto también se llama estructura en árbol, porque forma un árbol o como si fuera un organigrama o como si fuera un gocinto. Ustedes ven que el gocinto es jerárquico, porque cada nodo depende del nodo anterior. O sea, la pala dependía de la chapa con que se hacía y de la pintura con que se pintaba. A su vez, después la pala, cuando ya estaba fabricada, el nodo que le sigue era el conjunto, creo que habíamos definido motor pala. Entonces, ese nodo motor pala depende del anterior, que se nutre de la pala, se nutre del soporte, se nutre de los tornillos, ¿sí? Eso es jerárquico. Entonces, eso es un tipo de estructura. En el caso de la flor que vimos recién, cuando decíamos vegetales, el primer dígito sí es vegetal, y para identificar estos 4 elementos, el segundo, en una de esas va a ser flor, que representaría estas dos, en este caso diría fruta, y en este caso diría, no sé, hortaliza, no sé si es una hortaliza, pero permítame el error si no es así. Entonces, el dígito segundo que identifica qué tipo de vegetal es, depende del anterior, ¿sí? Entonces, eso sería jerárquico. Y ya un tercer dígito, también siempre jerárquico, ya nos diría si es una pera, si es un zapallo o el nombre de la flor. Entonces, cada dígito está dependiendo del anterior. Si yo tengo en este ejemplo imaginario, yo decía, si fuera un vivero que vende macetas, entonces tendría, en vez del primer dígito ser vegetales, diría contenedores de planta, para no decirle maceta, porque puede haber distintos tipos de contenedores de planta. Entonces, el primer dígito, contenedor de planta o recipientes, podríamos decir. El segundo, tal vez especificaríamos maceta. Y ya el tercero a lo mejor identificaría, qué sé yo, la forma o el tamaño de la maceta. Entonces, de vuelta, cada dígito depende del anterior. Y podemos tener el mismo dígito, qué sé yo, el 5 que representa una pera y un 5 que representa una maceta cuadrada. Pero va a depender de lo que tiene antes. Si dice que es un vegetal o dice que es una maceta, el código significa totalmente otra cosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, otro tipo de estructura del código es en cadena, donde cada dígito tiene un significado único y que no depende de los valores de otros dígitos que tenga. Y esto proporciona códigos bastante largos, pero cada atributo, cada característica del producto, tiene siempre el mismo código, lo que ayuda a su memorización.
¿Qué sería un ejemplo de esto? Supóngase que yo tengo un código en que el tercer dígito siempre representa el color del producto, del elemento. Entonces ya sabemos que el tercer dígito siempre es el color. Entonces no depende de ningún otro, no depende si es un vegetal, o si es una maceta, o si es una herramienta. Yo sé que ese tercer dígito, si es un 1 va a ser blanco, si es un 2 va a ser rojo, si es un 3 va a ser negro, y así. ¿Se entiende? Ejemplo, el quit. Bien. En el quiz siempre sabemos que uno es el documento y otros son el anterior, o sea, los dos dígitos de antes y los de después son, no sé qué son, pero son otra cosa. Sí, creo que, por Ahí ejemplo, el 27 es para mujeres y el 29 para hombres, después hay un número para empresas, y después para tipo de empresas. Perfecto, perfecto. Ese tal cual es un ejemplo de una codificación en cadena, porque la posición de determinados dígitos siempre significan lo mismo. No depende, como vos decís, si no sé, dijiste el 27 es mujer. Sí. 27 mujer, o sea, no sería jerárquica, no depende el dígito que sigue, si es de mujer y después viene otra cosa, no. Si dice 27, siempre mujer, si dice 29 es hombre, si dice, no sé, 31 es una empresa, o sea, siempre significa lo mismo. Bien. Perfecto. Bien. Y si no, que en la mayoría de los casos, en lo que uno ve en los códigos que existen, digo mayoría, pero no digo todos, la estructura es mixta, o sea, parte jerárquica y parte en cadena. Esto se utiliza normalmente, pero no en todos los casos, en cadena para una primera clasificación de los grupos o familias. ¿Por qué? Porque esos dígitos con el cual comienza el código, sabemos que supongamos los dos primeros dígitos identifican familias, como dijimos, vegetales, macetas, herramientas, etc. Entonces eso es fijo y represento significa lo mismo. Y después, lo que sigue el código se hace jerárquico, como los ejemplos que dimos cuando queríamos ya identificar qué tipo de vegetal es, qué tipo de maceta es, qué tipo de herramienta es. O sea que tenemos bastantes guías para la hora que queremos crear un código, ¿no? Acá estos son dos cuadritos que están en los apuntes que yo he puesto como ejemplo de lo que es cuando hablamos de atributos o características de un elemento. Y cómo esas características pueden servir o no, depende de lo que estemos hablando, ¿no? Fíjense, acá tenemos distintos atributos, que esto está pensado en piezas industriales, ¿no es cierto? Piezas de ingeniería. Y acá tenemos las aplicaciones de estos atributos en distintas, diría, conceptos o aplicaciones, valga la redundancia. Por ejemplo, si yo digo, ¿cómo impacta en la aplicación tiempo? O sea, el tiempo de fabricación de una pieza. ¿Qué atributo de los que tenemos acá impacta más en el tiempo? Si yo tuviera que poner una crucecita, ¿a cuál le pondría una cruz, digamos, en el tiempo? ¿La cantidad, profe? Perfecto, la cantidad, a mayor tiempo de, por ejemplo, de fabricación. ¿Qué otra cosa? Así gruesa, ¿no? Porque si hilamos fino, al último todas tienen que impactar. Próximo ensamblaje. ¿Qué sería? A ver qué interpretás vos de próximo ensamblaje. Cuando ya está listo el producto, digamos, y para cerrarlo y que vaya a logística. ¿Y cómo ves vos la influencia o la participación de ese atributo en el tiempo? No, lo pensé que ante más tiempo, más va a tardar a llegar a estar próximo a ser ensamblado.
Eso pensé, así rápidamente. Y, claro, pero te das cuenta, acá no sabemos el tiempo. Suponete que fuera un producto que se hace como los caramelos, se inyecta prácticamente y que sale un caramelo por segundo. Eso es un producto. Y el otro producto puede ser un auto que demora 3 horas el proceso hasta que el auto sale terminado, ¿no es cierto? O sea, no habría, digamos, una relación. Y no está mal lo que has pensado vos, pero el que dijo recién cantidad, sí, porque eso, a medida que aumenta la cantidad, el tiempo va a ir aumentando y tiene lógica, así como concepto, ¿no es cierto? Sea cualquier producto que estemos pensando. Pero hay otro que tiene mucha... Ustedes no son ingenieros mecánicos. Tratamiento ¿Cómo? térmico. Y a ver, ¿en qué? ¿Cómo? ¿En qué impacta? ¿En qué impactan los tratamientos térmicos? Sí, como tiempo, ¿no? Y si yo tengo una pieza que la estoy procesando y entre medio tiene que hacer un tratamiento térmico, tarda mucho. O sea, hay que llevarlo a un lugar aparte, hay que traerlo de vuelta, tarda mucho en sí el tratamiento. Perfecto. Ahí está, con la justificación está perfecto. Y hay una que es por excelencia, que todavía no le dijo nadie. Las dimensiones, profe. Mecánico, exacto, las dimensiones. Porque tal es así, suponete que yo una pieza la torneo, o la rectifico, le hago algún mecanizado, e incluso tal vez si la inyecto también, o sea, un proceso de inyección, un proceso de estampado, es directa la relación de la dimensión de la pieza con el tiempo. Y las tolerancias también, ¿verdad? Porque no es lo mismo, digamos, que tenga que ser muy preciso a que pueda tener mayor rango, ¿no? Perfecto, también porque es más meticuloso, si se puede decir de esa forma, más delicado, para no usar la palabra preciso, es hay que fabricarlo con más cuidado, con herramientas de mayor precisión, y obviamente las velocidades, por ejemplo, si fuera un torno, no pueden ser de determinados valores, ser muy elevadas, porque para obtener esa precisión que me exige una tolerancia elevada, me va a llevar a que el proceso sea más largo en el tiempo. De todos modos, esto nada más lo pongo como un ejemplo de que cómo cada uno de los atributos que podría tener, por ejemplo, un engranaje, o un caramelo, o no sé, una tela que se fabrica, un género, cómo puede impactar esos atributos o características, depende el enfoque, el punto de vista, como decía yo, que esté dando yo, que esté teniendo yo. Y esto es un ejemplo de cómo después tenemos que buscar los atributos de los artículos, de las piezas, los elementos que queremos codificar, del mismo modo, según el enfoque, el objetivo o el fin que tenga el código que estamos diseñando, ¿sí? Y lo mismo acá pasa, supónganse, porque dice acá en atributos, esto estaría pensado para personas. Los atributos: domicilio, estado civil, nivel de estudio, edad, sexo, lugar de nacimiento. Cada uno de estos, y en las aplicaciones son con fines comerciales. Por ahí esto es, qué sé yo, un informe para un comercio, el cual te va a dar una tarjeta de crédito de compra, y analiza tus datos para ver si vos sos un cliente bueno, un cliente malo. Lo mismo para hacer un estudio en el tema educación. O sea, si es una persona que ya la edad supera los 80 años, yo como educación no lo considero, porque digamos, estadísticamente no entra en ningún plan de educación, ninguna proyección de que esa persona o necesite o es posible que realice algún tipo de estudio, ¿no? Y lo mismo en lo social o en el impacto en la infraestructura, puede ser la infraestructura de una ciudad incluso. Entonces, y yo pregunto ahora, distinto de lo que pregunté antes, ¿cuáles de estos atributos son permanentes? Y digo permanentes porque si son permanentes son los atributos que me sirven para definir un código, a la hora de definir un código. El lugar de nacimiento. El lugar de nacimiento. Perfecto. Fíjense, hay un montón de atributos acá, pero por ejemplo, el lugar de nacimiento, ese es único.
No hay forma, únicamente los políticos, viste que cuando quieren ser gobernador de Salta, que nacieron en Tierra del Fuego, y la ley dice que no pueden ser, pero bueno, esos son otros problemas. Pero sí o sí, no hay duda que el lugar de nacimiento es algo invariable. Entonces es un atributo que no cambia. Entonces es un atributo consistente que serviría para identificar, si estuviéramos queriendo identificar y crear un código de personas. ¿Qué otro acá es permanente? El sexo. El sexo. Bien. Puede ser Tengo discutido duda, hoy en día, pero no lo sé hoy. Exactamente, me yo diría que es permanente. pero es permanente, o sea, la naturaleza medio que decidió que sea permanente. Es espinoso, no vamos a entrar en detalles, pero bueno, eso es permanente. ¿Edad? No, porque cada segundo que pasa la edad cambia, el nivel de estudio cambia, el estado civil cambia, ahora más que en otras épocas de la historia, el domicilio es una circunstancia, la cantidad de hijos, el nivel de ingreso y la salud. O sea, fíjense que de tantos atributos que tenemos, solamente nos servirían el lugar de nacimiento sin duda y el sexo con bastantes dudas. Entonces, por eso es tan difícil, con esto pretendo justificar lo que decíamos al principio, que porque es difícil encontrar características permanentes de un elemento que queremos codificar, entonces como es difícil, tan difícil es el código que yo quiero crear, y para que ese código realmente sirva y me represente las características de ese elemento. Porque si yo lo baso, si yo hiciera un código de persona con la parte de estos datos que no son permanentes, y estarían cambiando permanentemente, entonces el código de las personas cambiaría permanentemente. Y es por eso que se ha creado el DNI, porque el DNI es único, un número único para cada individuo, y no cambia nunca, ¿sí? Porque si yo lo basara, le pusiera un dígito a cada una de estas características, y estarían cambiando cada 2 días. Bien. Nosotros, el título del tema de hoy es clasificar y codificar. Sin embargo, hasta ahora prácticamente hemos hablado mucho de codificar, porque queríamos primero entender qué era codificar, pero siempre, siempre, y esto lo voy a repetir siempre, y se lo vamos a pedir cuando hagan los trabajos prácticos, y cuando ustedes vayan a ya sea interpretar o tener que crear un código en la calle, en su vida profesional, siempre primero que nada hay que clasificar, porque si uno no clasifica, el código que va a hacer no va a funcionar. ¿Por qué? Porque si clasificamos mal, no vamos a tener bien definidos los criterios y formadas las familias, los grupos de elementos, y por ende esos errores se van a arrastrar en el código, y el código va a terminar teniendo errores y no va a funcionar. ¿Qué es clasificar así como definición? Muy simple, y yo ya creo que lo nombré. Eso de formar familias o clasificar es agrupar en partes que estén separadas del total. Cuando decíamos vegetales, estábamos clasificando, porque estábamos separando eso que vendía un vivero, separábamos los vegetales de las herramientas y de las, ¿qué otra cosa he dicho? Y de las macetas. Ahí ya estábamos clasificando en 3 grandes grupos, ¿no es cierto? Porque separábamos una parte de los elementos del total. ¿Por qué las separábamos? Porque tenían características comunes entre sí, ¿sí? Acá dice utilizando criterios definidos según la necesidad. Entonces nosotros habíamos identificado que había productos que eran vegetales, otros eran macetas y otros eran herramientas. Entonces lo podíamos aislar del total de la población en 3 grupos, y cada grupo con características comunes que hacen que se le pueda dar el nombre de que eso es una familia. Bien. Acá un ejemplito dice: si quisiéramos conocer el rendimiento académico de una cohorte de estudiantes, es un grupo de estudiantes,
Clasificaremos los alumnos por edad, sexo, fecha de ingreso, carrera que cursan, estudios previos, materias aprobadas, reprobadas, notas, etcétera, logrando de esta manera información para establecer patrones estadísticos de comportamiento. Acá algunas de las cosas que está puesta varían, ¿no es cierto? Porque materia aprobada, cada vez que aprobas una materia cambió, cada vez que te bochan vas a tener una reproba más, etcétera. Pero bueno, a los fines estadísticos, cuando uno toma una muestra, es como que una foto, una cosa instantánea en el tiempo. Ahora, si yo usara esos atributos para codificar, cuando estoy usando atributos que varían, el código no va a ser exitoso. De todos modos, acá está puesto para dar una idea de familia, porque yo por ahí pongo por edad, por sexo o por carrera. Entonces, todos los que estudian industrial van a estar en un grupo, en una familia, todos los que estudian civil en otra, todos los que estudian informática en otra, ¿sí? O sea, por ahora estamos clasificando. Y yo pregunto ahora para que ustedes piensen, porque esto de codificar es un arte, es intuitivo, no es tan técnico muchas veces. Yo les pregunto, ¿cómo clasificaríamos aquí esta foto donde se ve un automóvil todo desarmado? ¿Qué familia? ¿Cómo clasificaríamos estas 10.000 piezas que vemos aquí, ya pensando en organizarlas para después hacer un código? Puede ser por los perímetros del auto, profe. ¿El qué? Por los perímetros del auto, digamos. ¿A qué te referís con el perímetro? Por ejemplo, sería chasis, carrocería, habitáculo, iluminación, etc. Perfecto. No relaciono perímetro con lo que vos estás diciendo. Pues el perímetro me da lugar, me hace pensar como que delimitado a la forma del auto. ¿A eso te referís? Sí, profe, perdón, pasa que en el trabajo... Periferia debe haber querido decir. No, en el trabajo se usa esa palabra por eso. ¿Y en dónde trabajas? Trabajaba en Renault. Ajá. Bueno, eso a veces son palabras que por ahí vienen de otro idioma y se deforman o se acordobesan. Digo yo, nunca la había sentido en ese sentido, en este uso que le estás dando vos. No digo que esté mal, pero está bien, aprendimos una cosa nueva. Pero está bien, lo que vos estás diciendo está correcto. Y a ver, alguien más, ¿cómo clasificaría estas piezas? ¿Qué familia formaría? Díganlo, esto es intuitivo. Profe, Sí, ¿no puede ser por sistemas de dirección, de frenado, sí, de refrigeración, todo eso también? ¿Podría ser? perfecto. Sí, porque ahí vos estás buscando la funcionalidad, el criterio tuyo sería la función que tiene y el sistema al cual pertenece. ¿Sí? ¿Por materiales también podrá ser? ¿Por tipo de material? A ver cómo sería un ejemplo. No sé, por un lado lo que es plásticos y, digamos, interior, o el otro lado la chapa de afuera, y así. Todo puede ser, pero no es una forma muy, tal vez útil, porque vos, por ejemplo, vas a decir chapa, y la chapa es el capot, la puerta, la llanta, un brazo de suspensión, el portapatente, un soportito que va ahí abajo que nadie ve. ¿Y qué tienen en común? Todas, sí, perfecto, el criterio tuyo fue el material, son todas de chapa. Pero a vos memotécnicamente, cuando lo quieras ubicar al soportito ese que vaya abajo escondido que no ve nadie, ¿cómo haces para saber a dónde está ese soportito? Claro, es re difícil. Ajá. No Ahora, ayuda. fíjate vos, si yo digo, suponete que ese soportito que digo yo que vaya abajo, es un soporte del tren delantero. Entonces, si yo, como varios ya dijeron, si yo digo sistema de suspensión delantera,
dentro del sistema de suspensión delantera va a estar el soportito ese, que puede ser de chapa, puede ser de plástico, puede ser de cualquier cosa. Casi que no importa de qué es, sino sí importa ubicar la familia, en este caso el sistema de suspensión delantero, y vas a ir y vas a encontrar el elemento. ¿Sí? Es lo mismo que si yo digo un asiento, si yo digo que es de la estructura del asiento es de metal. Yo si pienso en el metal, no está mal, pero va a estar mejor que si yo defino una familia que son asientos, ¿no es cierto? Entonces ahí dentro del asiento va a estar la estructura, va a estar la tela, va a estar el sistema de deslizamiento y hasta el último tornillo que integre un asiento. Pero, como digo, esto es, cada persona que diga algo va a hacer una clasificación diferente. Yo, porque con Mauricio hemos trabajado toda la vida en la industria automotriz o autopartista, con la experiencia uno ya se da cuenta de muchas cosas, pero porque las vio hacer, las vio usar, ¿no es cierto? Pero siempre... Profe, ¿no se pueden, ¿no se pueden ¿Sí? agrupar por etapa de fabricación o de ensamblado? A ver cómo sería. Y por ejemplo, bueno, en la fabricación de autos hay distintas etapas, hay trim, underfloor, final line, son distintos... No, pará, estamos en castellano. Bueno, pasa que así, o sea, la primera parte, no sé, cuando el auto entra a la línea de producción se arma todo lo que va en el chasis, después se va armando y así por partes, y cada parte de armado lleva una familia de piezas. O sea, la etapa 1 va a llevar ciertas piezas, la etapa 2 va a llevar otro grupo, otra familia de piezas, y así se puede ir clasificando. No. ¿Sabe por qué no? Porque yo estoy seguro que acepto esto de que vos lo quisieras ordenar por proceso de fabricación, la forma de armado. Pero yo te pregunto, ¿es permanente eso? No. No, ¿no es cierto? Porque yo el tornillito que pongo, el paragolpe, a lo mejor lo puedo poner apenas el auto ingresa al proceso de montaje, permitime la posibilidad. Y a lo mejor ese tornillito lo podés poner o al medio del proceso o allá al final antes que termine en el auto. Entonces, va a depender si vos codificas el proceso de fabricación, le pones un 1 cuando inicia, un 2 a la mitad y un 3 al final del proceso, el tornillo, depende a dónde lo pongas o a dónde lo estés usando, va a variar de código. ¿Pero por qué? Pues el tornillo es el mismo. El problema es que te estás basando en una cosa que no es permanente, porque el proceso puede ser hecho de distintas formas. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Y así se prueba, como yo te lo estoy diciendo, yo ni sabía que iba a comentar esto, pero uno razonando si es permanente o no es permanente, enseguida se puede decir que este código, si lo pienso así, no me va a servir. Bien, digo 2 o 3 ejemplos. Generalmente se clasifica, digamos, en el caso de un automóvil, lo que es carrocería, o sea, todas las chapas, generalmente es chapa, es metálico, que compone la estructura del auto. Incluso a veces, como son piezas que pueden estar sueltas, se denominan las partes móviles, o sea, dentro de una familia carrocería, una subfamilia sería las partes móviles, el capó, la tapa del baúl, las puertas, Entonces voy segregando. Después de las partes móviles de la puerta estará la parte interior de la puerta, exterior de la puerta, y así herrajes de las puertas, o sea, las bisagras, las cerraduras, y así voy formando grupos que tienen, de elementos que tienen en este caso también una función en común,